Hola, buenas noches. Estamos en Sala de Juntas, como de costumbre, esta semana. Un saludo muy especial a nuestros televidentes, a nuestros seguidores, a nuestros panelistas hoy, que nos acompaña Edwin Torres. Buenas noches. Álvaro, buenas noches. Robert, a nuestros invitados. Tendremos un programa maravilloso con uno de los sectores que más queremos en nuestra economía. Así es. Y como de costumbre, Robert NG, el hombre que nos trae las buenas noticias, con que empezamos la semana. Robert, ¿qué nos trae? Buenas noches. Muy buenas noches, Álvaro, Edwin, a nuestros invitados y a ustedes, los protagonistas de Sala de Juntas. Empezando siempre con buenas noticias. Tenemos las cifras alrededor del comportamiento de la inversión extranjera directa en Colombia, en donde podemos resumir que el 2023 fue un año muy interesante, en donde tuvimos más de 10.100 millones de dólares en inversión extranjera directa. Lo más interesante del asunto es que cerca del 84% de esa inversión extranjera directa que tuvimos fue en los sectores petróleo y minería, dos sectores que vienen teniendo una narrativa totalmente contraria, opuesta por parte del gobierno nacional, pero que fueron los que realmente jalonaron esas cifras de inversión extranjera directa, que realmente aporta ante la caída. En términos del ritmo de crecimiento, le dan un buen aporte al país. Y para el mes de abril, la actualización es que ya van 3.300 millones adicionales de inversión extranjera directa. Lo agridulce del caso es que la inversión en portafolio ha venido cayendo. Para que nuestros televidentes distingan, la inversión en portafolio es la que se refiere prácticamente a la compra de activos financieros por parte de inversionistas externos que no quieren asentarse realmente en el país y que ven como una posibilidad de especulación o de aprovechamiento de unas muy buenas rentabilidades o tasas de interés. Y lo interesante es que, aunque tenemos una buena rentabilidad, la incertidumbre que está generando el gobierno está haciendo que liquiden muchas de estas posiciones, pero en portafolio. Pero puede estar pasando algo muy similar a lo que pasó con el tema de las acciones, que hubo quienes cazaron acciones cuando estaban bien económicas, bien baratas, y hoy están obteniendo una utilidad importante, aunque eso es muy contradictorio. O sea, yo creo que ahí no hay como una sola verdad. Qué bueno, Robert, que esas inversiones extranjeras en lo que resta de este año se canalizaran a sectores más generadores de empleo, a sectores más intensivos en mano de obra que en capital, como lo son la industria manufacturera y los demás, pero para eso es fundamental que el gobierno siga enviando mensajes positivos para todos los inversionistas en el mundo. ¿Cómo les parece que tenemos, como les habíamos prometido la semana pasada, teníamos otros emprendedores en un sector bien importante y bien querido, como lo decía Edwin, en nuestro país, el sector agrícola? El sector agrícola nos aporta más o menos entre el 6 y el 8% del PIB, del Producto Interno Bruto Nacional, y nos aporta aproximadamente el 15% del empleo, una cifra con otra. Así que es bien importante. Digamos que en un sector bien complicado, no solamente pues por nuestra geografía colombiana, sino por otras razones adicionales. Pero si bien es cierto, miren lo que vienen haciendo emprendedores vamos a ver hoy el emprendimiento agrícola de una compañía que se llama SMF, Selective Farmers Management. Estos son dos emprendedores. Y como contraste de la semana pasada, el emprendimiento que vimos la semana pasada, que también venía de un trabajo donde viene galardonado por Georgia Tech. Estos personajes que hoy traemos también vienen con un galardón de Georgia Tech, pero no tienen su emprendimiento terminado. Y nos pareció importante traerlos precisamente por eso. Qué importante ver dónde están, en qué parte, en qué etapa están de su emprendimiento, pero como tal nos llamó mucho la atención. Cuando visitamos, digamos, ese tema en Georgia Tech de los emprendedores colombianos, encontramos como uno de los importantes para mostrarles a ustedes. Hoy estamos con Cristian Tirado y Luis Alfredo Molano. Ellos son dos personas supremamente jóvenes, como se pueden dar cuenta, con un emprendimiento que ya vamos a ver. Bienvenidos a Sala de Juntas. Cristian, ¿quién es Cristian? Bueno, Álvaro, muy buenas tardes a todos, a ustedes, a nuestros televidentes. Cristian Tirado es en este momento un estudiante de 10º semestre de Ingeniería Agronómica, a 2 meses de terminar mis estudios, y provengo de un departamento que está acá vecino a Antioquia, Santander, de un municipio llamado San Vicente de Chucurí, con una vocación agrícola impresionante. Y a partir de esto, de esa formación como ingeniero agrónomo, hemos visto unas oportunidades muy grandes y unos retos a solucionar en el sector del agro, y pues ese es Cristian Tirado. Qué bien. ¿Y Luis? Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Luis es igualmente estudiante de último semestre de la Universidad de AFIT, de Finanzas y Negocios Internacionales. Sí, he tenido la oportunidad de vivir en 5 ciudades diferentes de Colombia y mis abuelos son campesinos y estoy muy orgulloso de ellos y siento que esto es una manera de honrarlos a ellos. Claro, Entonces, pero qué bonito. 2 cosas bien importantes. Es un emprendimiento que no habíamos mostrado nunca, que es el que está en una etapa de terminación, pero miren las personas que son protagonistas del mismo. Entonces son 2 estudiantes de 10º semestre. Pues no hay edades para emprender, ni mucho menos. Seguimos insistiendo en eso. ¿Por qué uno emprender en un sector tan complejo, tan difícil como el sector agrícola en Colombia? Bueno, esa es una parte muy importante porque si se dan cuenta, las demás industrias en el país vienen desarrollando un componente tecnológico muy grande, pero cuando damos la vista hacia el sector agropecuario, vemos nosotros como emprendedores que hay un atraso en cuanto a la adaptación de tecnologías y a la vez en la medición de los problemas que tenemos en el sector. Y una industria que no mide o una empresa que no mide sus problemas, pues no sabe cómo solucionarlos. Esa cuantificación es muy importante. Y pues en el sector agro hay un desarrollo en el mundo muy importante que sería genial traerlo a Colombia y ver cómo nuestro país puede competir con otros países que pues ya se están desarrollando y que son pioneros en el mundo. Ustedes están planteando una solución, Luis, una solución tecnológica para facilitar la gestión agrícola y ser mucho más eficientes. Contemos, se puede, tranquilo el tiempo, no se preocupe por el tiempo, contemos Sí, de qué se trata. Ok, entonces buscamos crear una solución que se adapte al campesino, ¿sí? No queremos que el campesino aprenda una tecnología nueva, tal, pues que se dedique y el que le interese aprenda por voluntad propia, no porque se lo impone el avance. De esa manera, queremos crear soluciones para captura de datos a los campesinos del día a día, en la que ellos puedan registrar desde el proceso 1 hasta el proceso último toda la trazabilidad de sus cultivos. Que hoy no lo tienen. Que hoy no lo tienen. Hoy el que más lo hace lo escribiría en un cuaderno. Exactamente. Normalmente, actualmente tenemos un cliente que él es el que nos está apoyando en la construcción del MVP. Y es muy curioso, digamos, el cliente ya es un cliente que tiene un gran tamaño y gran reconocimiento dentro de la industria cafetera y hace las cosas muy bien. Y es de los pocos que la hace. Pero cuando vamos a hablar de tecnología, pues no creo que cubra ni el 10 ni el 20% en términos tecnológicos. Entonces queremos que automaticen muchos procesos para que él pueda tomar decisiones de cultivo, decisiones de venta, decisiones de personal en tiempo real. Por ahí fue muy curioso, como nos decían, que va a ser como casi que el campesino que va a poder tomar decisiones desde su celular, de sus cultivos. Bien, entonces es muy bacano por eso. Es otra de las razones por las cuales nosotros montamos en esta sala de juntas y en esta mesa todas estas cosas que nuestros emprendedores nos enseñan, todas esas frases Claro. que están como fuera de borda, pero bueno. Y es muy son interesante reales. porque uno de los sectores que tradicionalmente ha sido el soporte de la economía colombiana ha sido el sector agro. Pero hay que reconocer también que tiene una serie de falencias en donde hay falta de preparación, muchas o muy pocas, posibilidades en términos de formación para la mano de obra que trabaja en el campo y esa barrera o esa brecha en materia tecnológica. Precisamente con este emprendimiento que ahorita nos van a describir de mejor forma, que digamos aprovecha lo que hay alrededor del auge en la ciencia de los datos al servicio del agro, ¿cómo piensan ustedes romper esa barrera en términos de formación y de adaptación tecnológica que tiene la mayor parte de la mano de obra que trabaja en el campo colombiano? Bueno, este es un componente que tiene que ver con las capacidades de nuestro país de soportar la educación y el acceso a tecnologías en la parte rural. Nosotros hemos diseñado y hemos analizado un poco a nuestros agricultores y una de las habilidades que ellos tienen es la de comunicación a través de social media, por ejemplo en WhatsApp. Nosotros hemos establecido que, por ejemplo, en otras empresas que hemos analizado, la solución viene siendo una aplicación en la que el agricultor tiene que, en su teléfono, que probablemente tiene muy poca capacidad, que si instala una aplicación más, pues no le va a funcionar muy bien. Nosotros hemos decidido ir por tecnologías que están ya validadas y entonces a través de WhatsApp
nuestros colaboradores en las fincas no tienen que enviarnos un texto o mandar información muy específica, sino que a través de procesar cómo ellos hablan, nosotros obtenemos los datos de la producción. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos yendo hacia el lugar en el que ellos se encuentran. Entonces, por ejemplo, nuestros colaboradores que no saben leer o escribir por estas precariedades en el sistema educativo, nosotros bajamos hasta el punto en el que ellos pueden enviarnos audios, pues que es una forma de comunicación que tradicionalmente utilizan en medios como WhatsApp, y nosotros a partir de esa información obtenemos, por ejemplo, el lote en el que se encuentra, la actividad que se encuentra realizando, qué persona está haciendo esa labor a través del procesamiento del lenguaje natural de los colaboradores. Mira qué interesante, Robert, y es el tema que hemos conversado mucho en la academia, y es que el principal problema, o uno de los principales problemas del agro, es precisamente el relevo generacional, los jóvenes que ya no quieren hacer parte del agro por las características y condiciones que tienen, pero con este proyecto vemos que una de las formas de articular los jóvenes con el sector agropecuario es precisamente a través de la tecnología y hacerlo mucho más atractivo para las nuevas generaciones. Yo tengo una pregunta, el cliente actual que tienen es un cliente del sector cafetero, pero ¿qué tan fácil puede ser adaptar este emprendimiento a otros sectores o a otros tipos de productos del agro, el cacao, el aguacate, el banano en Urabá, o tal vez incluso también otros como la ganadería? Perfecto. En esa parte, si algo me complementas, hay unas producciones que tienen unas especificaciones únicas en su cultivo. Por ejemplo, nosotros también dentro de los cultivos que analizamos fue el cacao y el aguacate como un componente de generación de trazabilidad. Y es que en algunas producciones hay unos datos que son estándar. Por ejemplo, se trabaja por lotes, se trabajan por cuadrillas, hay unos resultados esperados que, por ejemplo, es en kilogramos de producción, pero hay unas especificaciones, por ejemplo, de cuando hablamos en café, de procesos de fermentación, lo mismo que en el cacao, que no pasan, por ejemplo, en el aguacate o que en el banano. Hay unos procesos muy diferenciados ahí, y en nuestra solución, a través de la generación de los reportes, por este medio que les comentábamos, ya la parte de visualización y lo que los empresarios quieran ver es algo modular. Nosotros proponemos unas bases para la comunicación, y estos datos son principales, pues son importantes para todas las producciones, y ahora cuéntanos cuáles son esas que son esenciales para ti, y nosotros la agregamos en la parte de visualización y de generación de reportes, porque aquí hay un componente en el que nosotros queremos que de manera muy interactiva los empresarios, los dueños de las plantaciones, de estas fincas, puedan acceder a esa información en tiempo real y puedan escoger qué es lo que les interesa. Entonces, por ejemplo, decimos, para la composición de la infraestructura tecnológica para el cultivo de café, son estas que son específicas para ellos, y es como un montaje en Legos. Montamos qué les funciona a todos y de manera específica agregamos unos componentes que son detallados para cada producción. Bueno, qué importante. Yo creo que vamos a ir un poco más en detalle porque es que tiene mucho fondo, tiene mucho fondo. Hablábamos cuando tuve la oportunidad de visitarlos en su stand, ¿cuál es la importancia de que, por ejemplo, hoy que se necesite fumigar un cultivo de aguacate, hoy falte una persona? Pues sí, faltó, entonces no, réstelo la nómina, no es eso. Es simplemente, mire, ¿qué es lo que produce eso? La plaga, ¿hasta cuándo se va a reproducir? ¿Cuándo va a entrar la persona? ¿Cuándo va a entrar el reemplazo? Que ese tipo de cosas de pronto no las tenemos en cuenta. Y cuando manejamos un cultivo pequeño, pues de pronto tenemos todo en la cabeza. Pero si nosotros tenemos a la mano una solución tecnológica para hacerlo, no solamente para el campesino, sino para el pequeño y al pequeño mediano productor. Vamos a entrar más adelante a mirar un poco más esos detalles. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Una solución tecnológica para facilitar el campo agrícola, algo bien innovador porque no se trata de algo muy tecnológico que exista, sino por el contrario, para ayudarle a la mayoría de los productores, desde el campesino hasta el pequeño productor agrícola. Vamos a nuestra sección de este segmento. ¿Cómo va? ¿Cómo va el país? ¿Cómo vamos, Edwin? Álvaro, ¿cómo vamos? Hoy voy a traer unos datos bastante nuevos, bastante novedosos. Son unos datos que no han salido todavía mucho a la luz,
y son datos que se calculan desde la encuesta de calidad de vida que desarrolla el departamento de Antioquia. Antioquia es el único departamento que más o menos cada 2 años hace una encuesta en la que visita todos los municipios del departamento, los 125, en sus zonas rurales y sus zonas urbanas, y le permite generar un diagnóstico muy completo de las condiciones económicas de todos los antioqueños. Es una encuesta financiada por la Gobernación de Antioquia y que la ejecuta la Universidad de Antioquia desde el grupo de macroeconomía aplicada, pues al que hago parte como investigador. Voy a ir trayendo en algunos programas algunos de estos datos porque hay demasiada información. Se pueden calcular más de 200 indicadores para todo el departamento. Pues lo primero es los datos de mercado laboral. Estamos encontrando que para Antioquia el resultado en 2023, después de ver todo el panorama del departamento, estos datos pueden llegar a ser más ricos que algunos de los que calcula el DANE, porque efectivamente se va a todos los municipios de Antioquia, desde los municipios más pobres hasta los más ricos. Y encontramos una tasa de desempleo para Antioquia en 2023 del 7,41%, lo que nos muestra que el indicador ha mejorado con respecto a la última versión de la encuesta de calidad de vida, que fue en 2021, donde la tasa de desempleo estaba alrededor del 10,5%. Se siguen observando brechas entre hombres y mujeres, una tasa de desempleo de los hombres del 5,6%, mientras la de las mujeres es del 9,87%, uno de los problemas que tenemos pendientes por resolver, no solo en Antioquia, sino a nivel nacional. Y en su orden, para que vamos yendo un poquito más al detalle, las tasas de desempleo más altas están en Urabá, 12%, Magdalena Medio, 11,18%. Luego sigue la tercera más alta, es el área metropolitana con un 7,9% en tasas de desempleo. Después está Bajo Cauca, Norte, Nordeste, Suroeste, Occidente y sorprendentemente pues con una tasa mucho más baja que todos los demás está el Oriente. Digo sorprendentemente es por la varianza que hay entre todos. No sorprende tanto porque los problemas de mercado laboral de Oriente son distintos a los del resto de Antioquia. En Oriente la preocupación es dónde conseguir gente para trabajar. Así es. En el resto de Antioquia es distinta. Pero la tasa de desempleo del Oriente es 3,72%, mientras que en el Urabá es del 12%. O sea, casi una relación de 3 o 4 a 1. Y son 23 municipios realmente en la subregión de Oriente. O sea, es una cifra espectacular para una subregión con tantos municipios. Es lo que uno diría una tasa de desempleo natural o de largo plazo. Sí, sí. Y mira que hay una cosa que no sé cómo se manejan las cifras, pero lo ve uno y es muy importante. Y es que en el tema de las construcciones en Oriente, que ahora está en un apuntalada, o sea, la construcción en Oriente está arriba, vienen buses desde Medellín, recogen en cierto sitio, los traen, los llevan pues al retiro, al oriente antioqueño, vuelven y los bajan otra vez. Sí, y otro dato interesante, Álvaro, que combinamos con esto, una tasa de desempleo relativamente baja en Antioquia, con un nivel de ingresos que también nos parece positivo, y es un nivel de ingresos promedio per cápita de los antioqueños de 1.166.892 pesos. El año pasado, recordemos que el salario mínimo estaba en 1.160.000 pesos, es decir que en promedio cada antioqueño per cápita, si sumamos el ingreso laboral de todos y lo repartimos, nos toca 6.000 pesitos más que un salario mínimo. Eso yo creo que es bueno porque en el resto del país estamos por encima del promedio. Muy por debajo. No, muy bien, estamos por encima del promedio, muy bien. Sigamos con nuestro emprendimiento, que estamos entusiasmados viendo este emprendimiento, cómo es que funciona. Y yo creo que los televidentes, que son muchos, se deben estar preguntando, bueno, y entonces dígame, ¿eso cómo trabaja? Dígame, ¿eso cuánto cuesta? ¿Cómo abordan ustedes el cliente? Entiendo que no han terminado, obviamente, todo, no les podemos preguntar esto, pero deben tener un plan de negocios y ustedes ya tienen la forma de cómo se ha monetizado esto. ¿Cómo lo ve Luis? Ok, nosotros vemos inicialmente la construcción, que es la que estamos hablando, ese producto mínimo viable, el cual se pueda lanzar al mercado. El objetivo que es que sea asequible para el grande, asequible para el pequeño, y lo que decía ahorita mi socio Cristian, funciona como Legos, ¿sí? Normalmente el gran agricultor necesita muchas más soluciones, el pequeño agricultor necesita muy pequeñas. Entonces, ¿qué se busca? Se busca darle soluciones al grande de acá, pero al pequeño, pues no, démosle soluciones a la medida, que se adapte a su presupuesto, que se adapte a sus cultivos y que le genere mucho valor, que usted pueda llegar a ser un gran agricultor. Ese empoderamiento para nosotros. Claro, y cuando hablamos de un pequeño productor en términos de árboles, por ejemplo, si estamos hablando hablemos de aguacate, ¿es de cuántos árboles más o menos? Hay, bueno, por ejemplo,
cada industria funciona diferente, entonces si comparamos por áreas y números de árboles, si hablamos en palma, unos 5.000 árboles, que sería más o menos una hectárea en café, eso es muy pequeño para un productor de palma. Estamos hablando de 10 hectáreas, de 5 hectáreas hacia abajo, cuando hablamos de pequeños agricultores, que es una tipificación que tiene, por ejemplo, la FAO. Sí. Entonces, estamos hablando de 5.000 árboles hacia abajo, cuando estamos hablando de cultivos como el cacao, de unos 6.000 en árboles de aguacate, unos 15.000 en árboles de café, que son pues unas 3 hectáreas. Bueno, pero entonces yo creo que ese no es el mínimo, esa no es la base de este país, porque yo veo que desde el punto de vista agrícola tenemos productores que tienen 1 hectárea, 2 hectáreas y algo hacen 1 hectárea, 2 o 3 hectáreas, que es lo que uno ve normalmente en el campo, que es lo que uno le dice a la gente: no la venda, a no ser pues que le llegue toda la construcción encima y entonces tenga que vender, ¿no? Pero para ellos también tenemos soluciones. Por supuesto, porque cuando hablamos de agricultores a ese tamaño de árboles, por ejemplo, son agricultores que compiten por calidad. No están hablando de producciones de grandes toneladas, sino que estamos hablando de competitividad en cuanto a la calidad del producto. Y esta solución que nosotros brindamos se basa en que la trazabilidad pueda ser un valor agregado para los mercados en el exterior, que es algo que, por ejemplo, ahorita 2025 va a ser muy importante para el mercado en la Unión Europea. El componente de trazabilidad va a ser un diferencial muy importante, y un producto de calidad que además lleva esa trazabilidad va a ser un boom para esos pequeños agricultores que trabajan por calidad. Ya que nos señalas trazabilidad, ¿cuál es esa sábana o ese conjunto de indicadores y de datos que realmente entonces ustedes le están ofreciendo en su solución al pequeño productor agrícola, ¿cierto? ¿Y qué necesita realmente el productor agrícola como mínimo para poder empezar a implementar esta solución cuando ya ustedes tengan ese MVP listo? Pues en esa parte, lo mínimo que necesita un agricultor es una herramienta que ya tiene en su teléfono. Nosotros en el estudio que hicimos, muchos de los agricultores ya tienen acceso, por ejemplo, a un plan de datos sencillo que le permite comunicarse por WhatsApp, y a través de WhatsApp es que se van a comunicar con nosotros y con nuestra solución y nuestra API. Y es enviándonos sus reportes. Pues la comunicación inicial va a ser hablar con nosotros para que adaptemos, por ejemplo, la parte de datos, de qué es lo que les interese y cuáles no, y después enviarnos reportes a través de WhatsApp. Y ahí en eso generamos unos indicadores que, como les decía ahorita, en el agro no es un componente muy estudiado, y es la medición pues establecer métricas relacionadas a la productividad. Sí, mucho. Los más juiciosos conocen, por ejemplo, cuántos árboles tienen, cuál es la productividad de cada uno de ellos, cuáles son los costos asociados a la producción, y esos son los primeros indicadores que queremos establecer. Cuál es la productividad, cuáles son los costos por lote, cuánto le cuesta, por ejemplo, producir 1 kilogramo de tal producto, y pues hasta el momento son muy pocos los que lo tienen, y nosotros vemos que con nuestras habilidades pueden ser, pues son operaciones muy sencillas que, a través de la recolección de datos, por ejemplo, de cuántos días le costó generar la cosecha, cuántos días el secado, por ejemplo, en los productos que lo ameritan, establecer esos costos. Y en la parte, por ejemplo, en el café, que el tema de la calidad organoléptica es muy importante, es ver cuáles fueron los procesos que dieron tal puntaje en la taza de un café, y devolverse a ese punto y decir: ve, mi café falló porque en tal parte no hice tal cosa, o me pasé un poquito, y va a ser ahí un componente de podernos devolver. Es que nos parece, Luis y Cristian, muy interesante porque miren, uno lo que conoce del mercado es que el pequeño productor, llámese campesino o pequeño productor, llega con su producción, y la verdad es que él sí conoce todo lo otro, o sea, las plagas, con qué va a fertilizar, los fungicidas, los insecticidas y todo lo demás. Entonces lo que hace es sacar en un almacén agropecuario sus cosas. Unos tendrán crédito, otros pagarán de contado. Pero en el fondo, miren qué importante lo que acaban de decir, porque es que en el fondo el campesino y el pequeño productor no sabe cuánto está ganando realmente, porque es que eso es una plata de un bolsillo. Me entró una plata hoy, realmente me la están pagando, yo la estoy pagando en mi almacén agropecuario y en otros gastos, y seguramente mano de obra, pero no ha apuntado eso. Entonces realmente lo que acabas de decir, de cómo es que podemos orientar a la gente para que, hombre, ese es el cultivo, o trabaje más hacia allá, o el cultivo no es ese, entonces dedíquese a otra cosa, o construya una casa ahí, pero me parece que es fundamental ahí, por eso trabajo tanto y lo veo más desde abajo. Me parece que ese es el aporte, Edwin, que le puede dar muy fuerte a Colombia en el sector agrícola. Álvaro, además mira qué interesante mantener la trazabilidad del producto
porque aunque parezca una cosa sencilla, en los procesos de exportación de alimentos, fundamentalmente los del sector agropecuario, de frutas, incluso de cárnicos y demás, la trazabilidad de esos productos son muy importantes porque en los distintos tratados de libre comercio que hemos venido firmando, esa trazabilidad es fundamental para poder tener acceso a muchos de los mercados más sofisticados en el mundo. Yo tengo una pregunta alrededor de eso. Ustedes, digamos, adquieren información por parte de los productores, de los agropecuarios, a través de canales como WhatsApp, seguramente también, pero me lo responden, tendrían otros canales para levantar información como drones, para ver los temas de sembrados, para ver si están creciendo los cultivos en la medida que se quiere, pero también se le entrega en sus reportes información en la otra dirección al agricultor en asuntos, por ejemplo, climáticos, para generarle alertas y decirle, mire, ojo que el clima se va a comportar la próxima semana de esta forma, los satélites nos indican esto, o todavía no llega hasta allá el desarrollo. Pues lo que nosotros estamos proponiendo en este momento son precisamente una tecnología que mencionaste y es la de los drones, y ese es uno de los primeros pasos para el reconocimiento de la producción que tienen nuestros agricultores, y va a ser eso, poder establecer un lote y poderlo medir, poder ver qué condiciones agroclimáticas tiene, y en los futuros años queremos implementar estos servicios, por ejemplo, con hardware para poder medir las condiciones climáticas específicas de la producción que maneja. Pero en este momento nos estamos centrando en poder mapear ese lote que ya tienen y establecer la recolección de datos, y que con esa información los agricultores, con el lema que nosotros trabajamos, que es Empoderando Agricultores, permita de manera individual, por decirlo así, ellos mismos acceder a esos mercados y decir, mira, esta es mi información, aquí estas son las condiciones de mi producto, este es mi lote, por si quieres vía satelital verificar que pues cumplo con las normas, por ejemplo, ambientales, y esos son los primeros pasos que estamos desarrollando, el mapeo y la recolección de datos para llevarle al mercado, y pues en las próximas versiones sí estaremos buscando la implementación de hardware de bajo costo con tecnologías que pues son muy asequibles para nuestros pequeños agricultores. Donde uno pueda mirar esa agricultura predictiva, ¿cierto? Humedades, temperaturas, horas de sol, que son tan importantes. Muchas veces uno encuentra gente que ha vivido esto toda la vida en el campo, y cuando conversa con ellos encuentra que, por ejemplo, el tema de horas sol no lo tienen en cuenta, el tema de las humedades, el tema de las temperaturas, gente que ha sembrado algunos cultivos en lugares donde la temperatura no es la adecuada, pero no está hablando pues de extremos, ¿cierto? No está hablando de un árbol de tierra fría, lo siembran en tierra caliente, no, es en la tierra fría. Lo que pasa es que la altura es supremamente importante, 200 metros, 100 metros son importantes para la eficiencia de un agricultor. ¿Ustedes hicieron alguna investigación de mercados para eso? ¿O simplemente salió de su experiencia y de su manejo familiar? En cuanto al área de establecer a quiénes vamos, o del negocio como tal, hombre, esta solución tecnológica la requiere el país. Okay. Nosotros teníamos pensado trabajar algo de trazabilidad, de esa manera fue que nos conocimos en el programa CreateX de GTMC de Georgia Tech. Y teníamos la idea de trazabilidad, Cristian hablaba de IoT, yo hablaba de datos, de crear, como yo soy muy financiero, crear indicadores financieros agrícolas que no existen para que los campesinos puedan entre sí competir por un indicador, tratar de mejorar en ese indicador. Claro. Entonces, ¿cómo llegamos como a esa solución o a ese descubrimiento de mercado? Específicamente por el descubrimiento del cliente. La metodología que nos enseñan en CreateX es una metodología en la que planteamos una hipótesis. Sobre la hipótesis entrevistamos a aproximadamente 25 agricultores grandes, pequeños, de distintas etapas, que exportan, que producen solo para su pueblo, de distintos. Y de esa manera fue que fuimos validando, rechazando hipótesis. Entendiendo ese negocio. Como hablábamos ahora, es más como entender e identificar el problema que existe para ver desde la trazabilidad cómo podemos proponer un cómo a ese problema. No, muy bien. Muchas más cosas tendremos para hablar en el otro segmento. Por ahora vamos a un pequeño corte y ya regresamos. No se nos puede quedar
la sección nuestra del empleo. El empleo, esta semana tampoco tenemos a Inés Elena, pero ella está atendiendo unos negocios por fuera, pero no la tenemos ahí. Por eso la saludamos. Buenas noches, Inés Elena. ¿Qué tenemos en empleo para hoy? Buenas noches, queridos televidentes, Álvaro y compañeros de la mesa. En esta ocasión les voy a compartir los resultados de Manpower, la reciente encuesta que presenta proyecciones muy complejas para Colombia. El resultado de la expectativa neta de empleo para el segundo trimestre del año 2024 se situó en un 15%, con una disminución del 16% frente a lo reportado para el primer trimestre del año. Esto debido a la mayor desconfianza y mayor cautela de los empleadores en relación con la situación económica que viene viviendo nuestro país. Respecto a los sectores económicos, el sector de telecomunicaciones, que es el sector más competitivo, presenta un incremento en la expectativa neta de empleo de un 29%, 6 puntos por encima de lo reportado el año inmediatamente anterior. Le sigue a este sector el sector de energía con un 22%, el sector de manufactura con un 19%, el sector de las tecnologías de la información con un 18% y bienes y servicios con un 8%. Por su parte, el Banco de la República, en cabeza del doctor Leonardo Villar, indica que la recuperación de la inversión es fundamental para generar condiciones de riqueza, de prosperidad y para atender las necesidades que tenemos en el corto plazo, pero más importante aún, generar condiciones de crecimiento sostenible en el largo plazo. Y un dato curioso, ¿cuáles son esos salarios, cuáles son esos ejecutivos más valorados en Colombia? Según la encuesta de Bloomberg, los CFO, o sea, los directores de finanzas y contabilidad, los directores y gerentes de marketing, pues son los ejecutivos más valorados. Son las posiciones más demandadas en Colombia según la encuesta en los últimos 12 meses y el reporte que nos entrega la firma de capital humano Michael Page. El 63% de los empleadores encuestados reportó que hizo incrementos salariales a estos directivos, aún en las condiciones tan retadoras que estamos viviendo en este momento con las altas tasas de inflación. El 83% de los empleados encuestados manifiestan su intención de cambiar de empleo, buscando salarios más importantes. Entonces ahí tenemos un reto gigante. El salario es muy importante, pero como lo veíamos en el programa anterior, también el reto de crear condiciones que sean atractivas para nuestros directivos, mayor tiempo para compartir con sus familias, ambientes de trabajo creativos, flexibles, jornadas de trabajo flexibles, tenerlos en cuenta en las decisiones y sobre todo darles un propósito, que sientan que están haciendo una contribución que vale la pena. Bueno, ese es el reto para los líderes, para los empresarios, para nuestros empresarios, nuestros héroes en Colombia. Y la próxima semana vengo con nuevos elementos relacionados con el empleo. Que tengan una feliz noche. Nos gusta mucho cuando Inés Elena nos habla de todos esos tips que hay que tener en cuenta, que son muy sutiles y que de pronto están por debajo perfil, pero son bien importantes para hacer ese trabajo. Volvamos a nuestro emprendimiento, esta solución agrícola. Vamos a hablar de recursos. Ustedes estarán preguntando, bueno, ¿esto de dónde sacaron la plata? ¿Cómo hicieron para empezar a hacer este negocio? Ok. Inicialmente, digamos que nos estamos potenciando y buscamos potenciarnos con nuestro principal cliente, pero de igual manera estamos buscando un financiamiento para apoyar todo este capital de trabajo. Por ahora no han tenido muchos gastos, es decir, tienen la idea, la han venido desarrollando, tienen un cliente importante que le ha gustado lo que ustedes tienen y sí, dice, bueno, con eso nos estamos, digamos, estamos sobreviviendo ahí, pero es que ustedes ya están en una etapa muy final, o sea, ya necesitan el recurso externo. Han pensado, por ejemplo, como un emprendedor nuestro en Créame, en Interactuar Empresas, en Microempresas de Antioquia, desde el punto de vista de recursos, para mostrar su proyecto y decir, necesito una plata, ¿esto cómo va a ser en un estudio de factibilidad? Nosotros en el momento hemos estado, como tú dices, con recursos propios, haciendo la parte de mirar cómo es la implementación, cómo funcionaría la comunicación de los datos, el volver esos datos estructurados y que pues sean fáciles de representar, de manera pues con servicios externos.
y nosotros estamos en este momento ya viendo la parte de cómo hacemos esos desarrollos sin tener que depender de terceros, que no sé, se les cayó un servidor y quedamos sin la comunicación. Y el siguiente paso que nosotros queremos acceder a ese tipo de herramientas es el ecosistema AgTech, en el que ahí posiblemente podamos seguir escalando esta idea y pasarlo ya con más productores, tenerlo mejor validado y acceder, por ejemplo, a etapas de financiación ya en la etapa de semilla. Claro, pero por ahora ustedes, digamos que están buscando, ¿qué? ¿Un recurso en un instituto, en una entidad económico, o están buscando un socio financiero? ¿Están buscando vender parte de la compañía? ¿Qué están buscando? Ok, yo creo que en este punto se debe pensar más que en plata, en estrategia. Entonces, en estrategia es como se busca un socio que sume desde un bando, ¿sí? Entonces, un socio que nos aporte conocimiento, nos aporte tiempo y demás. En temas de financiamiento, como te dije anteriormente, para nosotros el capital de trabajo es muy importante en este proceso de la construcción. Claro. Entonces, queremos buscar financiamiento, sea como por este tipo de organizaciones o financiamiento de privado y demás, para elaborar este proyecto con todo el equipo que se necesita detrás. Entonces, de esa manera. Y ya hemos tenido acercamientos muy informales, muy desde lo personal, con instituciones como Interactuar y acercándonos también al Banco Agrario a ver si ahorita en los nuevos proyectos hay un proyecto de ley que está avanzando en la capitalización de profesionales para el agro. Entonces estamos explorando esas herramientas de financiación. Entonces, cuéntenos en Georgia Tech, ¿qué les ha aportado a ustedes finalmente? Ok, principalmente conocernos. Creo que teníamos como una misma idea, mismos intereses y conectamos muy bien. Creo que el equipo es lo que más valoro de este emprendimiento. Creo que eso es lo que más valoro si me preguntas una cosa. Si me preguntas varias, me gusta mucho cómo emprender desde la metodología investigativa, ¿sí? Desde búsqueda de información primaria. Se aprende mucho de ellos. Se aprende demasiado. Ellos vienen con mucha tecnología, vienen con mucha metodología. Sí, metodologías que permiten aprender y enamorarse del problema. ¿Lo recomendarían a otros emprendedores? Por supuesto, sí. Este fue la segunda corte y al final todos los emprendedores quedamos muy maravillados con todas las herramientas que nos dieron. Yo los vi muy contentos en esa reunión. Fue un componente muy completo, o sea, para todos los que tengan la posibilidad y que escuchen de esta convocatoria de Createx, anímense de una que de verdad que deja demasiadas herramientas para el emprendimiento. Buen aporte, Robert. Bueno, muchachos, cuando se habla de emprender y sobre todo de innovar en diferentes líneas de negocio, en un sector como es el de la agricultura, a mí se me viene una frase que dice que cuando uno emprende o trata de innovar, eso es un 99% de transpiración y un 1% de inspiración, ¿cierto? ¿Cuáles son esos referentes que los llevaron a ustedes a tratar, digamos, de idear y de modelar este proyecto en el cual están emprendiendo? En mi caso personal, creo que mi mayor motivador puede que no sea un emprendedor reconocido, solo yo lo conozco acá en esta mesa, que es mi abuelo. Mi abuelo, él desde muy joven era campesino y trabajaba para las fincas. Él cuando decidió comenzar a emprender, se reunió con 2 de sus amigos y compraron una tierra y comenzaron a construir. Y él que comenzó con ello dijo, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Cuál va a ser mi herencia? ¿Cuál va a ser mi aporte a la sociedad? Voy a dejarle estudio universitario a mis hijos. Entonces ahora estamos en ese relevo generacional donde los hijos de él, mis papás, están dándonos todas estas oportunidades. Creo que mi principal referente es él, por lo que logró. Entonces como que es mi forma de homenajearlo. Muy bien. Vamos a ir a un último segmento donde vamos a tener unas conclusiones y también nuestro emprendedor de la semana. Allí estaremos trabajando con un emprendimiento también demasiado novedoso. Eso va a ser en un corto tiempo. Vamos a comerciales, ya regresamos.
Hola, mi nombre es Marcela Saldarriaga, la creadora de Masal. Masal nació debido a una necesidad de poder tener tiempo para estar con mi hijo Valentín y al mismo tiempo tener pues como un ingreso. La marca inicialmente estuvo enfocada a mujeres que les gustara vestir pues como prendas básicas y adornarlas con accesorios, prendas que fueran de muy buena calidad y que fueran, pues, se pudieran utilizar en diferentes ocasiones. Estuve con ella más o menos un año y posterior a eso entré a una organización a trabajar y hace 2 meses se me presentó la oportunidad y una gran amiga se asoció conmigo. Entonces hace 2 meses iniciamos nuevamente con la marca. Es una marca nuevamente enfocada pues como a mujeres que les gusta vestir prendas básicas, pero con estilo, con una muy buena tela y a precios asequibles, que para nosotros eso es muy importante. La principal dificultad que tuve al inicio y que para mí hoy en día también sigue siendo una dificultad y por eso mi gran amiga me está ayudando en esto, es toda la parte comercial y saber cómo expandir el negocio en los diferentes canales. Entonces ahí pues va mi pregunta al panel y es ¿cómo puedo hacer para expandirme en los diferentes canales o adquirir más contactos y adicional a eso pues vender también mucho más en redes porque eso le da a uno un mayor margen frente a las ventas? Bueno, Marcela, estás en una etapa bien interesante. A ver si los panelistas, nuestros invitados también me ayudan, porque estás en la etapa más importante de construcción de marca. Para expandirse necesitamos construir marca. ¿Y cómo vamos a construir marca? Pues hay 2 razones fundamentales. Una, hay que hacer una buena página web, una página flexible, una página donde pueda existir tránsito y donde puedan existir trámites. Como lo estás haciendo hoy de una manera virtual. Porque ahí hay que empezar a construirla para que tenga plataforma para uno trabajar esos motores de búsqueda, el orgánico que no es pagado y obviamente el SEM que es el pagado. Ahí hay que empezar a hacer algunos contenidos, hay que empezar a hacer algunas noticias, hay que hacer algunos comentarios y así la marca obviamente va creciendo y adicionalmente va moviendo la registradora. Pero por el otro lado, yo diría que lo segundo es empezar a tocar tiendas buenas, tiendas de marca en los centros comerciales donde puedas tener tu marca. Esa es la forma de ir construyendo la marca. El producto básico, hay muy pocos casos de mercadeo donde solo el producto hace la marca. La marca es lo que verdaderamente hace el producto. Y en Masal, con lo que estás describiendo como producto, me parece que tienes una gran oportunidad de empezar a trabajar, construye marca con tiendas de marca donde puedas ingresar tu producto y adicionalmente construye una muy buena plataforma en tu página web de tal manera que puedas trabajar allí todos los motores de búsqueda y de esa manera, que es económico. Estamos hablando para los demás emprendedores que no es algo costoso. Usted puede invertir desde 50, 100 mil pesos y ver los resultados inmediatos y de esa manera poder trabajar una marca que creo que tiene mucho futuro por la descripción, repito, que estás haciendo del tema. Bueno, Marcela, primero que todo felicitarte por ese emprendimiento y profundizando lo que señala Álvaro, yo me iría por la parte del crecimiento orgánico. Hay que ubicar sobre todo los factores diferenciadores. ¿Cuál es la promesa de valor que realmente hay detrás de los productos que van a constituir el sello de marca o el sello diferencial de Masal? En ese sentido y sobre todo con el crecimiento que quieres tener en redes, es muy importante hacer un producto, mostrar realmente las bondades, testimonios de los clientes que realmente puedan acercar a ese futuro nicho de clientes para que vayas creciendo orgánicamente a la par que haces la inversión, que puede ser incluso, como lo decía Álvaro, muy pequeña en todos estos ads y en todo este lenguaje SEO para posicionar en página y llegar a otros mercados mucho más amplios. Yo complementaría lo que dices Álvaro y Robert con a veces los ejercicios más sencillos son los más enriquecedores. Sentarse a rayar de forma muy simple y tranquila cuál es el público objetivo que tiene Masal, cuáles son esas mujeres a las que está dirigidos los productos de Masal, qué rangos de edad tienen, en qué ciudades están, si están en zonas urbanas o rurales, si son más jóvenes, si tendrán mayores niveles de ingresos, sí, o qué tipo de nivel de ingreso deben tener para poder acceder a este tipo de productos. Hacer un ejercicio muy sencillo como estos, que termina siendo más profundo de lo que uno piensa,
la va a ir llevando a pensar en cuáles son los canales a través de los cuales le va a llegar. Me gustaría escuchar la opinión de nuestros invitados que están en ese proceso. Bueno, ahí yo creo que un componente muy importante es el de crear comunidades, y en este momento Masal tiene la oportunidad de escuchar a sus clientes de manera muy personal, y eso lo valoran muchísimo. Entonces el de crear comunidades, escuchar sus problemas, ver qué tienen en común y crear espacios aparte del producto es muy importante. Qué bien. En mi caso Luis. opino que la retroalimentación es muy importante. Si ellos trabajan en como, ¿qué opinas? ¿Qué tal ha sido nuestro producto? Tal. Digamos que otra persona se va a poder ver identificada por esas palabras de los clientes. Entonces, de esa manera creería. Mire qué importantes ideas salen de aquí, porque lo último que le recomendamos a Marcela es que tenga un grupo, un equipo de trabajo, llámese pequeña junta o junta directiva, que no tiene que ser algo supremamente costoso, ni mucho menos, porque tenga expertos en marketing, que tenga gente que conozca de estos temas, de tal manera que al cierre del mes se puedan reunir media hora, una hora y hablar un poco de esto. Miren las ideas que resultaron aquí, supremamente interesantes, y eso es lo que tiene que hacer Marcela y todos nuestros emprendedores, todos los que están aquí. Hablemos de plan de negocios. ¿Ustedes cómo monetizan esta compañía? ¿Cómo la ven? ¿Ustedes se ven a un año vendiendo cuánto? Ok. Nosotros lo vemos como un licenciamiento modular por suscripción, en el cual, volviendo a esto de las piezas Lego, tengamos como una tarifa base que pueda jugar hacia arriba o hacia abajo dependiendo de las necesidades del cliente. Entonces, de esa manera vemos la monetización. Obviamente en un futuro vemos muy importante todo lo que es la captura de datos. En estos momentos, con todas las redes sociales, es muy importante cómo identificamos que hay muchas soluciones gratuitas que generan muchas cosas. Facebook, mucha interacción, creación de comunidad y demás. Entonces, nuestro ideal en un futuro también sería crear una solución de acceso gratuito para cualquier campesino en cualquier estado, en el que podamos recopilar información y tener información real 24/7 en todo momento de todos los campesinos de Colombia, y que no solo ellos puedan tomar decisiones, sino también el gobierno, las fundaciones y demás puedan tomar decisiones de apoyémoslos a ellos, ellos están haciendo las cosas bien, cómo aprendemos de ellos. Entonces vemos esa manera también en un futuro de monetización. Y desde el punto de vista ya económico más aterrizado, ¿qué ven? Una compañía que venda en el 2025, ¿qué valor? ¿A facturar cuánto? Ok. Nosotros vemos en las proyecciones que hemos hecho, para un plan de 5 años buscamos tener aproximadamente una mínima ticker de 50 clientes. Y con ello poder tener unos ingresos aproximadamente de 2.500, 2.800 millones de pesos. Bueno, es una muy buena apuesta, me parece una muy buena apuesta, con un reto importantísimo, y es que hay que concientizar sobre todo el pequeño productor y el campesino de que por qué se paga por eso, cuáles son los beneficios que se retribuyen. Robert, conclusiones. De la idea a la acción. O sea, sueñen, piensen, televidentes. Digamos, hay muchas oportunidades y muchas problemáticas por resolver en la vida cotidiana, y miren como nuestros invitados de hoy, hay que llevar esas ideas y esas problemáticas a un modelo de negocio. ¿Quién quita que puedan en 5 años estar haciendo realidad, como lo dicen ellos, facturando 2.500, 2.800 millones de pesos? Y eso nos ayuda a crecer en la economía. Esa es un emprendimiento. Álvaro, yo creo que la conclusión que me llevo es que la tecnología no puede ser el factor que aleje a los jóvenes del sector agropecuario. Por el contrario, este emprendimiento nos muestra que la tecnología probablemente va a ser el canal que va a hacer que los jóvenes de nuevo se acerquen al sector agro del país y de la economía, y eso me parece muy valioso de este programa. A Luis y a Cristian, muchísimas gracias, porque de verdad que para nosotros sigue siendo muy importante, sobre todo que esta es un emprendimiento que no lo han terminado, este es un súper emprendimiento en un sector, hablábamos al principio del programa, más, digamos que más olvidado, un sector que está más de lado, y apuntarle ahí nos parece muy loable. Ustedes tienen ahí mucho que hacer, tienen un gran futuro en este negocio. A los televidentes les agradecemos su permanencia con nosotros. Esperamos que también les haya gustado este otro emprendimiento que les quisimos mostrar desde su construcción. La semana entrante con otro gran tema de Sala de Juntas. Buenas noches.